Papá, ayúdame, por favor. Mi suegro me rompió el brazo y Nacho solo miró. Eso fue lo primero que escuché antes de que la voz de mi hija comenzara a cortarse por el llanto. Yo estaba en el taller, todavía con las manos llenas de grasa y la acetilénica encendida, cuando el teléfono vibró. Vi su nombre, Valeria, y supe, sin entender por qué, que algo terrible estaba pasando. ¿Dónde estás? ¿Puedes hablar? Respira, mija, le dije mientras me temblaban las manos. Estoy en el baño. No puedo mover el brazo. Don Fermín, él me empujó contra la mesa y escuché un crack. Nacho no dijo nada, solo se quedó ahí, como si no fuera conmigo. Después se escucharon golpes en la puerta. «Ábreme de una vez, Valeria, no exageres». Era la voz de ese hombre. Mi corazón se detuvo. «Voy para allá, no abras la puerta, ¿me oíste?» Ella solo sollozó. La llamada se cortó. Yo no pensé, ni razoné, solo corrí. Cerré el taller sin apagar nada. Dejé las herramientas tiradas. Agarré las llaves del viejo pick-up y salí como loco. Llamé a Teresa, mi exmujer. «Teresa, Valeria está en peligro», le dije sin aire. «¿Qué pasó?» Fermín le rompió el brazo y Nacho no hizo nada. Voy rumbo a su casa. ¡Llega allá! No había más. No había espacio para preguntas. Mientras manejaba hacia Zapopan, sentía cómo el pecho me ardía. El volante me sudaba y las manos. Yo conocí muchos hombres en talleres, carreteras, terminales, pero ninguno me había dado tanto miedo como ese suegro que mi hija había recibido al casarse. Llegué y ya había una ambulancia afuera. Las sirenas sonaban, los vecinos salían a asomarse. Me bajé del camioncito sin siquiera cerrar la puerta. Corrí. Vi a 2 paramédicos cargando a Valeria. Su cara estaba blanca, los labios morados del dolor y su brazo colgaba torcido frente al pecho. Yo nunca había visto algo así, ni siquiera cuando yo mismo tuve fracturas en el trabajo. «Papá», susurró. Yo solo pude acariciarle la cabeza. «Aquí estoy, mija. Ya pasó, ya pasó». Pero no había pasado, porque detrás de la ambulancia apareció él, don Fermín. Venía caminando despacio, con esa seguridad de quien se cree dueño del mundo. Alto, con los hombros rígidos, los brazos cruzados y esa mirada que siempre usaba para evaluar a las personas como si fueran mercancía. «Fue un accidente, Julián. Tu hija tiene la piel delicada. Tropezó. Ya sabes cómo es. Dramatiza demasiado». Yo no hablé. Solo lo miré. No con miedo, con algo más profundo, con un rencor que se estaba formando. «¿Tropezó?», repetí despacio. «Sí», dijo él encogiéndose de hombros. Se resbaló cortando la carne y cayó sobre la esquina de la mesa. Uno no puede estar detrás de todo, ¿verdad? Sentí que mi mandíbula se apretaba tanto que pensé que los dientes iban a quebrarse. El paramédico me hizo una seña. «Señor, suba con ella, está en shock». Subí. Cerraron las puertas. El mundo quedó atrás. Y con él, ese hombre que todavía tenía el descaro de observarnos como si no hubiera hecho nada. Durante el trayecto al hospital, Valeria apenas podía hablar. «Papá, yo solo quería que la comida quedara bien. Él dijo que estaba salada. Tiró el plato y me empujó. Escuché como si algo tronara. Nacho no hizo nada, solo se quedó mirando». Cada palabra era un puñal. En ese momento supe una verdad. Mi hija no estaba casada. Estaba atrapada. Llegando al hospital, ella entró directo a rayos X. Yo me quedé afuera con la bata azul que te dan por protocolo y la cabeza fría. Demasiado fría. Porque cuando uno ama a un hijo y alguien se atreve a ponerle un dedo encima, ese hombre deja de ser familia política. Se convierte en enemigo. Esa noche entendí que yo no iba a quedarme quieto. No otra vez. No como cuando Valeria empezó a desaparecer poco a poco de los domingos, de las llamadas, de los abrazos. Esa fractura no solo partió un hueso, partió la ilusión, partió la paciencia y partió la última oportunidad de quedarme callado. Ahí, en esa sala iluminada con luz blanca, hice una promesa silenciosa. No voy a dejar que mi hija vuelva a esa casa. No voy a permitir que ese hombre vuelva a tocarla. Y si Ignacio pretende seguir mirando en silencio, también tendrá que dar la cara. Porque ese día yo dejé de ser un padre tranquilo. Ese día me convertí en el hombre que iba a recuperar a su hija. Y aunque yo no lo sabía todavía, esa noche sería solo el principio. Cuando salí del hospital esa madrugada, después de firmar papeles y escuchar a los doctores decir que la fractura era limpia pero dolorosa,
Sentí que la vida me había regresado 20 años atrás. Caminé hasta la cafetería del hospital, pedí un café negro y me senté frente a la ventana mientras Teresa hablaba con los médicos. Ahí, entre el reflejo del vidrio y el olor a cloro, se me vino encima el pasado. Siempre he sido un hombre de trabajo. A los 15 dejé la escuela y me metí de ayudante en un taller mecánico en Tlaquepaque. Aprendí primero a desmontar motores, luego a armarlos, y después a repararlos solo con escuchar el ruido. De ahí nació mi propio taller, Taller Morales. Un lugar pequeño, con piso manchado de aceite, un ventilador viejo que nunca dejaba de rechinar y una radio que solo agarraba estaciones rancheras. Ese taller me dio de comer cuando Teresa y yo nos quedamos con una niña recién nacida y una renta que siempre subía. Valeria creció entre el olor a gasolina y las tortillas recién hechas que comprábamos en la esquina. Yo salía tarde, pero siempre llegaba a darle las buenas noches. Eso no fue negociable jamás. Había días en que me quedaba dormido en el sofá con los jeans llenos de grasa, pero aún así le hacía el desayuno antes de que fuera a la primaria. Era mi forma de decirle, aquí estoy, porque un hombre que cumple no necesita gritarlo. Ella siempre fue distinta. Mientras otros niños querían celulares, ella pedía cuadernos, crayolas, plastilina. Su sueño era ser maestra de preescolar. Quiero enseñarles a ser buenos, papá, me decía. Y yo solo pensaba en cómo defenderla de un mundo que no siempre es bueno. Cuando Teresa y yo nos separamos, lo hicimos en paz. No hubo gritos, ni papeles volando, ni acusaciones. Solo una conversación larga en la mesa de la cocina, con las luces apagadas y el cansancio encima. Ella quería crecer profesionalmente, estudiar enfermería nocturna. Yo necesitaba mantener el taller. No íbamos en la misma dirección. Pero nunca dejamos de ser papá y mamá. Valeria se fue a vivir entre semana con Teresa y los fines de semana conmigo. Los viernes yo llenaba el refrigerador con gelatina, yogur y fruta porque eran sus favoritos. Aprendí a trenzarle el cabello, aunque siempre me quedaba chueco. Y también aprendí a escuchar los miedos que no decía en voz alta. A los 19 entró a estudiar educación infantil. Era buena, muy buena. En las prácticas escolares siempre le pedían que se quedara de más porque los niños se le subían a los brazos. Tenía paciencia para todos menos para sí misma. Y fue allí, en una tarde de prácticas, cuando conoció a Ignacio. Al principio solo era un chico que estudia contabilidad y ayuda a imprimir guías. Un día lo invitó a cenar. Yo puse carne en la parrilla y él llegó con flores. Se veía tímido, respetuoso, pero llegó acompañado de su papá, don Fermín. Desde ese instante supe que algo no encajaba. Ese hombre inspeccionó mi casa como si fuera una propiedad en remate. Preguntó cuánto ganaba yo, si la casa era mía o rentada, si Valeria sabía cocinar decentemente. Teresa le contestó con una elegancia que todavía admiro. Yo solo apreté los dientes. Mi hijo es disciplinado porque yo así lo crié, dijo Fermín esa noche. Y Valeria, con inocencia que dolía, respondió, eso es bueno, papá, así no me descuido. Yo entendí que ella no veía peligro, veía estructura, veía familia, veía aquello que siempre soñó. Después vinieron los meses de noviazgo. Ignacio se mostraba cariñoso, pero cada vez más condicionado a los comentarios de su padre. Mi papá opina que... Mi papá dice que es mejor así. Y Valeria empezó a moldearse, a querer agradar, a cocinar como él quería, a hablar con cuidado. Yo intenté advertirle, pero uno no puede cortar un hilo que todavía no aprieta el cuello. Hoy, pensando en esa época, entiendo algo que no entendía entonces. El problema no era Ignacio. Era el sistema en el que él había crecido. Un sistema donde educar significaba humillar y corregir era sinónimo de castigar. Ese día en la cafetería del hospital, con el café frío y el pecho roto, me vi reflejado en el vidrio y me pregunté, ¿en qué momento entregamos a nuestra hija a un hogar donde el amor era obediencia y el respeto era miedo? No encontré respuesta. Solo encontré una promesa. Nunca más un golpe. Nunca más un silencio. Nunca más la mirada caída de mi niña. La primera vez que vi algo raro entre Valeria e Ignacio fue en una cena de domingo. Ella decidió invitarnos a comer a su casa, queriendo demostrar que ya sabía ser buena esposa. Llegamos Teresa y yo con una ensalada, y Valeria estaba nerviosa, moviéndose por la cocina con el brazo aún vendado, aunque insistía en que podía sola. Ignacio había preparado carne asada, pero no sonreía. Parecía fastidiado desde antes de que llegáramos. Y luego apareció él, don Fermín. Llegaron tarde, dijo mirando el reloj, aunque estábamos 10 minutos antes. Valeria sirvió los platos. 3 segundos después, Fermín probó la carne y dijo tan tranquilo,
Está seca. Si vas a cocinar carne, debes marinarla desde antes. No es tan complicado. Mi hija se mordió el labio. Yo apreté la servilleta. Ignacio no dijo nada. Teresa le respondió: La carne está bien, solo hay que agradecer. Pero Fermín lanzó una carcajada seca. Pues agradece tú, yo no agradezco lo mal hecho. Valeria se disculpó como si fuera culpa mortal, y yo vi cómo sus manos temblaban mientras recogía los platos. Entonces Ignacio dijo algo que fue el principio del derrumbe. Papá, perdónala, va aprendiendo. Perdónala. Como si cocinar mal fuera un crimen. Valeria sonrió de manera débil, y en esa sonrisa vi algo que me dolió más que el brazo roto. Vi resignación. Cuando terminamos, ella se sentó junto a mí y me susurró: Papá, a veces siento que todo se me sale de control. Siempre quiero que estén contentos. Yo le acaricié la mano y le dije: Mija, no necesitas que nadie te perdone por existir. Ella bajó la mirada. Un martes, Ignacio llegó al taller a recoger su coche. Mientras abría la cajuela para revisar unas herramientas, me dijo sin verme: Valeria está muy sensible. Mi papá solo quiere que mejore. Ya sabe que en esta casa nadie tolera la flojera ni la desobediencia. Lo miré muy serio. ¿Mejorar qué? ¿Ser perfecta? ¿No equivocarse nunca? Ignacio guardó silencio, como si no entendiera. Mi papá siempre tuvo disciplina. Yo crecí así y mira, me ha ido bien, dijo. Le respondí: Tener disciplina no es humillar. Un hombre no se mide por cuántos obedecen, sino por cómo trata a quienes ama. No contestó. Se limitó a cerrar el cofre y largarse. Ese día me quedé pensando: Ignacio no era malo, era cobarde. Y un cobarde duele tanto como un maltratador, porque sabe lo que pasa, pero no se mueve. Una semana después, Valeria pasó por el taller todavía con el cabestrillo. Me llevó una gelatina de fresa como cuando era niña, y entonces me dijo: Papá, no te enojes, pero voy a regresar a casa. Nacho dice que ya arregló todo con su papá, que será diferente. Sentí una punzada en el pecho. Mija, ¿tú quieres regresar o te están convenciendo? Ella sonrió, pero sus ojos no. Quiero creer que sí va a cambiar, susurró. Se fue con esa frase clavada en mi oído. Esa noche dormí poco. Porque cuando una hija deja de decir estoy feliz y empieza a decir quiero creer, es porque ya dejó de estar bien. Ese fue el día en que yo, como hombre y como padre, supe que la herida no había empezado con el brazo roto. Había empezado mucho antes. Solo que nadie quiso verlo. No di en ella. Y yo tampoco. El domingo era nuestro día. Desde que Valeria tenía 3 años, yo la llevaba al tianguis de San Juan de Dios, comíamos tortas ahogadas con mucha cebolla y después pasábamos por un raspado de tamarindo. Cuando se casó seguimos esa costumbre unas semanas, hasta que un domingo simplemente no llegó. La llamé y contestó con voz temblorosa: Papá, hoy no puedo. Don Fermín dijo que tenemos comida familiar y sería falta de respeto no estar. ¿Y yo no soy familia?, pregunté. Silencio. Luego un susurro. Prometo ir la próxima semana. No fui grosero, no discutí, solo colgué. Pero ese silencio me acompañó todo el día. Teresa llegó a mi casa a dejar unas medicinas y me dijo: Me escribió Valeria. Dice que no quiere problemas. Cuando alguien deja de venir por miedo a causar problema, el problema ya está ahí. El siguiente domingo hice birria temprano, como siempre. El caldo estaba hirviendo, la mesa puesta. A las 2 de la tarde supe que tampoco vendría. Le escribí: Aquí está tu plato, te espero. Leyó el mensaje, no respondió. Me quedé mirando la pantalla como si de pronto fuera a aparecer un ya voy, un espérame. Nada. Teresa llegó en la tarde, comimos juntos, y cuando se fue dejó una frase clavada. No es que no venga, es que no está pudiendo venir. El miércoles siguiente pasé cerca de su casa por casualidad. Vi el coche de Ignacio en la entrada. Pensé en tocar, pero algo dentro de mí dijo que no. Me estacioné a una cuadra, y mientras esperaba, vi salir a Valeria con una bolsa de basura. La vi caminar despacio, cuidando de no mover mucho el brazo lesionado. La vi mirar hacia la puerta antes de meterse, como pidiendo permiso. Y en ese instante entendí. Ya no vivía en su casa. Vivía en la casa de otro. Esa noche me llamó Teresa. Hablé con Valeria. Dice que Ignacio quiere que recupere sus responsabilidades, que ya no debe estar descansando tanto. ¿Responsabilidades?, le dije. Tiene el brazo fracturado.
Lo sé, respondió, pero ella insiste en que está bien. Y allí fue cuando dije algo que nunca pensé decir. Teresa, nuestra hija está cediendo demasiado. Le están poniendo cadenas que no se ven, pero pesan igual. El viernes recibí un mensaje de voz de Valeria. Papá, si este domingo no voy, no te enojes. Es que mi suegro quiere que hagamos carne asada porque vienen unos tíos, y Nacho dice que debo ayudar. La próxima vez sí voy, lo prometo. Pero la voz no era promesa, era disculpa, era miedo, era costumbre. Borré el mensaje porque me dolió escucharlo 2 veces. Ese fin de semana no cociné nada. No puse la mesa. No preparé refrescos. Simplemente esperé sin esperar. A veces uno entiende que los domingos dejan de ser de familia cuando la familia que forma un hijo no es un lugar donde quiere estar, sino un lugar donde tiene que estar. Y en ese punto comenzó la verdadera distancia, no física, emocional. Porque el cuerpo puede estar en un lugar, pero el corazón, cuando tiene miedo, ya no pertenece a nadie. Un miércoles cerca de las 7 de la tarde, cuando ya estaba cerrando el taller, escuché un golpecito suave en la puerta metálica. Pensé que era algún cliente desesperado, pero cuando abrí, allí estaba Valeria, sola, sin avisar, con una chamarra ligera, aunque hacía calor, y con los ojos como si hubiera llorado antes de llegar. Papá, pasé a saludarte, dijo sin mirarme. Yo no dije nada, la abracé. Sentí su cuerpo rígido, como si no quisiera que la tocara cerca del brazo. ¿Te duele?, pregunté. Negó con la cabeza, pero su gesto fue de dolor. Le preparé un vaso de agua fresca con limón, como de niña. Se sentó frente a mí en la mesa donde yo contaba tornillos y facturas. Miraba al suelo más de lo que me miraba a mí. Papá, dijo muy bajito, si alguna vez... si algún día necesito quedarme aquí unos días, ¿puedo? Yo no respiré por 2 segundos. Esta es tu casa, mija. No tienes que pedir permiso. Solo llegas. Ella apretó los labios al escucharlo. Fue como ver a alguien sosteniendo el llanto con los dientes. No es que vaya a pasar, añadió rápido. Solo preguntaba. Pero no era solo preguntaba. Era solo esperando que no se note que lo necesito. Nos quedamos en silencio un buen rato. Yo servía agua sin necesidad, movía papeles sin leerlos. Ella se quedó mirando el pequeño altar que tengo con fotos antiguas. Tocó una donde tenía 6 años, sosteniendo un cuaderno con mariposas de colores. Extraño esta versión de mí, susurró. Mi corazón se quebró un poco. Luego soltó una frase que me dejó helado. Papá, ¿es normal que alguien se enoje por cualquier cosa? ¿Es normal que digan que es por mi bien? Yo la miré de frente. Mija, cuando alguien te lastima y luego dice que es por tu bien, no te cuida, te controla. Ella tragó saliva. Pero Nacho no me lastima, respondió rápido. Solo se queda callado. No sabe qué hacer cuando su papá se enoja. Mira, Valeria, le dije. Quien ve cómo te lastiman y no está nada, también te está lastimando. Ella dijo, no quiero que pienses mal de él. Y yo pensé algo que no dije. Ya no hace falta que yo piense mal. Él mismo se encarga. Antes de irse, me dio una gelatina de fresa con leche, como cuando estudiaba en primaria. Te la traje porque me acordé. Yo fingí no entender la profundidad del gesto, pero sí la entendí. Gelatina no era postre, era refugio, era recuerdo. Era el intento de conservar algo que ella estaba perdiendo. Cuando la llevé a su coche, vi su mano izquierda temblar al abrir la puerta. El yeso ya se notaba desgastado, y entonces dijo algo que fue una especie de despedida. Papá, no te preocupes si no puedo venir el domingo. Hay cosas que tengo que hacer. No pregunté qué cosas, porque cuando un hijo dice hay cosas que tengo que hacer, ya no habla de obligaciones, sino de órdenes. Se subió al coche y arrancó despacio. Yo me quedé parado en la banqueta hasta que desapareció al doblar la esquina. Ese día entendí que mi hija ya no venía a contarme su vida. Venía a tomar aire, a respirar un rato, a recordarse quién era. Y cuando la gente viene a respirar y no a vivir, es porque donde está, no se puede respirar, ni libre, ni tranquila, ni sin miedo. Y ese miedo, aunque todavía no lo decía, ya se estaba instalando en su casa, en su alma y en su manera de hablar. Yo, como padre, ya no necesitaba pruebas. La mirada de mi hija era suficiente. Faltaban 20 minutos para que cerraran el supermercado cuando entré a comprar aceite para el taller.
Iba cansado, con ganas de llegar a casa y cenar algo simple. Pasé por el pasillo de lácteos y allí, sin esperarlo, la vi. Valeria. Estaba sola, empujando el carrito con la mano buena. Llevaba una sudadera gruesa aunque hacía calor. El cabello recogido, la mirada perdida entre precios y ofertas. Y en cuanto me escuchó decir «mija», dio un brinquito como si alguien la hubiera sorprendido. «¿Papá?», sonrió, pero la sonrisa no alcanzó los ojos. Vi su brazo todavía vendado, pero algo más llamó mi atención. Había marcas amarillentas cerca del codo, como moretones viejos que se intentan disimular. Intentó acomodarse el suéter y entonces el yeso rozó la tela. Hizo un gesto de dolor involuntario. «¿Te duele?», pregunté. «No, ya casi nada. El médico dijo que está sanando bien». Lo dijo demasiado rápido. Cuando alguien responde rápido, casi siempre es porque teme a las preguntas largas. Tomó una caja de cereal, luego un paquete de servilletas, todo con movimientos torpes. Me ofrecía empujar el carrito. Ella negó. «No quiero que pienses que no puedo», dijo bajito. Yo pensé, no puedo pensar eso, ya lo estoy viendo. Mientras caminábamos por el pasillo de verduras, noté otra cosa. Llevaba el reloj apretado, demasiado apretado, como si la pulsera le cubriera algo. Cuando se estiró para agarrar tomates, la manga se corrió apenas 1 centímetro, y vi un moretón grande, violeta, con bordes verdes, cerca del antebrazo. Ella soltó el tomate y bajó el brazo de inmediato. «¿Qué fue eso, Valeria?» «Nada, me pegué con la puerta del coche». «¿Te acuerdas que soy distraída?», intentó reír. Era la misma excusa que había usado semanas antes. Una puerta no golpea siempre el mismo lugar. Una puerta no tiene ese tipo de fuerza. Una puerta no repite la lección. Justo cuando iba a insistir, sonó su teléfono. Pantalla iluminada. «Papá». «Fermín». Valeria se quedó helada. «Yo tengo que contestar», susurró. Contestó sin mirarme. «Sí, ya estoy terminando». «No, no me tardé nada». «Sí, voy a llevar carne». «No, no necesito ayuda». Sus respuestas eran cortas, sumisas. Luego colgó y respiró como quien sale de debajo del agua. Yo ya no pregunté. No porque no quisiera, sino porque ya sabía. Pagamos juntos. Insistí en acompañarla a su coche. Cuando llegó, puso cada bolsa en la cajuela con cuidado exagerado, como si cargar peso fuera delito. Luego hizo algo que me dejó frío. Antes de cerrar la cajuela, revisó que nada estuviera fuera de su lugar, como si alguien fuera a inspeccionar, como si alguien la calificara, como si un error costara caro. Cuando subió al coche me dijo, «Papá, si no contesto el domingo, no te enojes. Hay reunión, y ya sabes cómo se pone don Fermín si llegamos tarde». Ahí ya no pude callar. «Valeria, ¿te da miedo ese hombre?». No respondió, solo respiró hondo. Miró hacia el parabrisas y dijo, «Solo quiero que todo esté bien. Nacho dice que si no lo enfadamos, todo fluye». Fluye. Qué palabra tan peligrosa. Fluir no es paz cuando para fluir necesitas callarte. Valeria arrancó. Yo me quedé mirando los faros desaparecer en la avenida. Esa noche hablé con un amigo que había sido policía municipal. Le pedí que investigara discretamente a la familia Herrera. 3 horas después me mandó un mensaje. Ese señor tuvo una denuncia de su esposa por agresión hace años. Después la retiró, pero quedó registrada. No necesitaba más información. Lo que había visto en su brazo ya era la prueba. Lo que había escuchado era la confirmación. Y lo que estaba por venir era la tragedia que todavía no había explotado, pero ya estaba escrita. 2 días después de haber visto a Valeria en el supermercado, decidí buscar a alguien más. A su ex-suegra, doña Elvira, la mamá de Nacho. Ella había enviudado hace años y vivía en una casa antigua en San Ángel, con un jardín lleno de rosales que cuidaba como si fueran reliquias. Siempre tuvo fama de mujer correcta, educada, pero silenciosa. Silencio. Esa palabra estaba empezando a sonarme peligrosamente familiar. Cuando llegué, abrió la puerta con una expresión mezcla de sorpresa y prudencia. «Buenas tardes, señora», le dije. «Soy el papá de Valeria». Se quedó quieta unos segundos y luego asintió. «Pase». Entré. El olor a café recién hecho llenaba la casa. La sala estaba impecable, cojines alineados, una foto de familia en la repisa. Nacho joven, de traje, junto a su padre, un hombre alto, duro, con bigote grueso. El mismo que ahora insultaba y golpeaba a mi hija. Nos sentamos. «Usted ya sabe lo que pasó», le dije sin rodeos.
Ella bajó la mirada, apretó las manos. No debió llamarla, susurró. Valeria no tenía que contar eso. Es familia, y las cosas de familia se arreglan en casa. Ese tipo de frases son las que matan a las mujeres, pensé. Señora, respondí, su ex esposo rompió el brazo de mi hija. Eso no se arregla en casa, eso se denuncia. Ella tragó saliva. Habló bajito, como si temiera que alguien escuchara desde las paredes. Yo sé de lo que es capaz. A mí no me rompió un brazo, pero me rompió años de vida. Lo dijo sin llanto ni rabia. Lo dijo como quien menciona el clima. Me quedé callado. Ella siguió. A Nacho lo crió así. El hombre manda, la mujer obedece. Esa frase la repetía todos los domingos en la mesa. Yo escuchaba, callaba y pagaba. Sus ojos se pusieron rojos, pero no lloró. Cuando Valeria llegó a la casa, yo vi el brillo de una muchacha buena. Pensé que ella no aguantaría. Pensé que Nacho sería distinto con ella. Pero no se puede ser distinto cuando solo aprendiste una forma de amar. Mandando. La frase me golpeó, porque el que manda no ama, solo domina. ¿Dónde está Valeria ahora?, preguntó. Conmigo. Una chispa de alivio se encendió en sus ojos. Ahí está bien, susurró. Usted no la deje volver. ¿No cree que Nacho quiera cambiar? Ella soltó un suspiro largo. Cambiar no es pedir perdón. Cambiar es desobedecer al padre que lo formó. Y Nacho nunca ha sido capaz de enfrentar a su padre. Ahí entendí algo. Valeria no solo estaba atrapada en un matrimonio, estaba atrapada en una herencia familiar de violencia. Antes de irme, doña Elvira tomó mi mano. Lo que voy a decirle no es por chisme, es por protección. Su ex-suegro ha buscado mi dirección últimamente. Dice que yo tengo influencia sobre Nacho, pero no es eso. Él sospecha que yo hablé con Valeria cuando se fracturó el brazo y quiere saber qué le dije. ¿Y qué le dijo usted? Que se fuera, que nadie merece ser corregido a golpes. Sentí un nudo en la garganta. Ese hombre no acepta la derrota. Cuando siente que pierde control, se vuelve peligroso. Me miró directo, con una sinceridad sin adornos. Cuídese usted también. Cuando un hombre así pierde a su víctima, busca con furia a quien la ayudó. Sus palabras se quedaron grabadas en mi cabeza. Cuando salí de la casa, el sol se estaba ocultando y el aire era frío. Me subí al coche y pensé, ese hombre ya sabe que su hijo ha perdido la autoridad sobre Valeria. Y cuando un hombre acostumbrado a mandar pierde control, no se queda quieto, no retrocede, ataca. Llegué a casa. Valeria dormía en el sofá con una cobija encima. Su rostro se veía tranquilo, pero el brazo inmovilizado era la prueba de todo lo que la sometió. La miré largo rato. Aquí está segura, le dije en voz baja. Aunque no estaba seguro de que fuera verdad, porque cuando el enemigo ya no tiene casa, busca invadir la tuya. Y yo sabía que ese día estaba cerca, quizá demasiado cerca. Esa noche no podía dormir, daba vueltas en la cama, escuchando cualquier ruido mínimo en la casa. Desde que Valeria estaba conmigo, el silencio ya no era descanso, era alerta. Eran casi las 12:40 de la noche cuando sonó mi celular. El número no estaba guardado. Apreté contestar. Buenas noches, dije con voz firme. Del otro lado solo respiración. Pesada. Luego una voz áspera. Soy yo, Fermín. Me incorporé de golpe. No voy a hablar contigo, respondí. No tienes nada que decirme. Sí lo tengo, y más te vale escucharme, porque si no se va a poner feo. No contesté. El silencio es peor que las palabras, y él lo supo. Tu hija se fue sin pedir permiso. Ustedes la manipularon. Si no regresa mañana voy a tomar acciones legales. Me reí, no pude evitarlo. ¿Acciones legales? ¿Por romperle el brazo? ¿Por insultarla? ¿Por tratarla como sirvienta? Hazlo. Hubo un silencio tenso. Ella es esposa de mi hijo y debe obedecer. Eso es ley. La ley no dice eso, respondí. Ni la moral tampoco. Ahí su respiración cambió. Era la voz de alguien perdiendo terreno. Valeria pertenece a nuestra familia. Eso no se rompe así. Suena absurdo, pero alguien acostumbrado a dominar cree que perder control es injusto. Ella ya no pertenece a nadie, le dije. Y si te acercas a esta casa, yo no voy a hablar. Voy a actuar. Usted no sabe quién soy. Y tú no sabes quién soy yo. Colgamos.
Supe entonces que ese llamado no era una advertencia, era el inicio de algo. Minutos después bajé a la sala. Valeria estaba despierta, como si hubiera escuchado todo, aunque no había hablado nadie en voz alta. ¿Era él?, preguntó bajito. Sí. Su cara se tornó blanca. Él cuando se enoja no avisa, solo llega. Me senté a su lado. Aquí no va a entrar nadie, dije. Ella no me creyó. Nunca nadie la defendió, y cuando uno no conoce la defensa, la protección parece fantasía. Al día siguiente pedí media tarde libre en el taller. Llamé a un conocido abogado. Le conté todo sin adornos, lo del brazo, las amenazas y la intención de venir a buscarla. Él me dijo, eso ya es causal de denuncia con solicitud de medidas de protección inmediatas. Fui con Valeria. Ella temblaba al firmar los papeles. ¿Qué pasa si esto lo enfurece más?, susurró. Valeria, le dije, a un hombre violento no lo enfurece una denuncia. Lo enfurece perder control. Y eso ya pasó. Ella cerró los ojos. Asintió. Al salir del juzgado paramos en una fonda. Le pedí un caldo tlalpeño para que comiera algo. Apenas probó 2 cucharadas. Papá, dijo, yo no quiero meterte en problemas. Ya estoy adentro del problema, mija. Déjame estarlo contigo. Sus ojos se llenaron. No lloró. Y cuando alguien deja de llorar, es cuando más duele. Al regresar a casa, revisé ventanas, cerraduras, portón. Esa noche instalé una cámara vieja del taller. La apunté hacia la entrada. No porque creyera que sería útil, sino porque necesitaba sentir que estaba haciendo algo. Si estás escuchando esto, dime algo en los comentarios. ¿Tú qué harías en mi lugar? Muchas veces creemos que por denunciar todo se resuelve. Pero cuando el agresor siente que perdió, comienza la parte peligrosa. Así que acompáñame hasta el final de la historia, porque lo que pasó después, nadie estaba preparado para vivirlo. Al acostarme, pensé, se acabó el miedo. Ahora empieza la guerra. No sabía que antes del amanecer iba a tocar la puerta a la persona que menos imaginé, y no venía sola. Eran las 6:17 de la mañana cuando escuché golpes secos en la puerta principal. No timbre, no llamada previa. Golpes directos, marcando territorio. Me levanté de un brinco, corrí al pasillo y ahí estaba Valeria, temblando, con la cobija aún sobre los hombros. «Papá», susurró, «es él». Los golpes sonaron de nuevo. ¡Pam! 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 Abrí la cortina de la sala. Era Nacho, solo, con la cara desencajada, el cabello despeinado y los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche sin dormir. «Ábreme», dijo sin gritar. «Por favor». Le abrí, pero sin quitar la cadena de seguridad. «¿Qué quieres?» «Solo hablar». Con ella. Valeria se quedó atrás, con el yeso cubierto por la manga larga. Nacho la miró y respiró hondo, como si las palabras le pesaran. Perdón. Esa fue la primera palabra, pero la palabra perdón, cuando viene tarde, solo suena hueca. Lo siento, Valeria. Juro que yo no sabía que mi papá te estaba lastimando así. Ella no habló. Lo miró como quien mira a un desconocido. No quiero problemas, continuó. Solo vine a decirte que mi papá está furioso. Dice que ustedes exageraron, que fue un accidente. Yo me adelanté. Que nos busque Nacho, a ver si sigue llamando accidente a fracturar un brazo. Él agachó la cabeza. Papá va a venir. Ya no lo puedo detener. Está más enojado por la denuncia que por otra cosa. Justo lo que yo temía. Valeria retrocedió un paso. Nacho, yo ya no puedo volver, dijo ella, con voz suave pero firme. Él tragó saliva. Si no vuelves, él va a ir por ti. Y por él, dijo señalándome. No lo dijo como amenaza, lo dijo como advertencia real. Yo no estoy de su lado. Yo solo estoy en medio, agregó. No estoy de acuerdo con lo que hizo. Lo odié cuando te empujó aquella vez, pero es mi papá. Ahí entendí todo. Nacho no era malo. Nacho era un hombre criado bajo miedo. Y un hombre criado bajo miedo no defiende, obedece. Valeria dio un paso hacia la puerta más cerca de él. ¿Alguna vez me defendiste, aunque fuera una vez? Él cerró los ojos. Yo pensé que si no te defendía, él se tranquilizaba más rápido. Valeria se llevó ambas manos a la cara. Yo sentí que el corazón se me rompía.
Yo como padre jamás habría dejado que alguien le levantara la mano a mi hija. Jamás. Nacho respiró profundo. Voy a tratar de que no venga hoy, pero si llega, solo les pido algo. Me miró directo. No reaccionen. Él es capaz de todo cuando siente que perdió. Me quedé callado. El silencio fue mi respuesta. Él se dio la vuelta y antes de irse dijo, «Perdón, aunque sé que no sirve de nada». Cerré la puerta. Valeria se quedó parada mirando el piso. ¿Te casarías otra vez con él? Pregunté aún sabiendo la respuesta. Ella levantó la cara. Ni aunque me devolvieran el brazo sano. Ese mismo día fui a buscar a Roberto, mi cuñado y mejor amigo desde hace años, quien había sido policía municipal por más de 20 años. Le conté todo. Él no reaccionó con sorpresa. Ese tipo no va a aceptar perder, es cuestión de tiempo. Luego agregó, no le enfrente solo. Cuando venga, uno de ustedes se va a quebrar, y no debe ser tú. Regresé a casa pensando sin parar. Revisé la cámara otra vez, revisé cerrojos, revisé el portón. Valeria pasó la tarde dormida. Era normal. La gente exhausta no reposa, se derrumba. A las 8 de la noche sonó un mensaje de texto de un número desconocido. Si creen haber ganado, prepárense. No se queda así. No decía nombre, no decía nada más. Pero la amenaza no necesita firma. Al final del día tomé la decisión más incómoda de mi vida. Llamé a la policía preventiva del sector. Pedí rondín cerca de la calle por 48 horas. El oficial me preguntó, ¿hay denuncia vigente? Sí. Entonces habrá visita nocturna pendiente. Era lo que necesitaba escuchar. Esa noche no dormimos, ni Valeria ni yo. Yo tomé una silla y me senté frente a la puerta como si cuidara un fuego. Porque el enemigo puede llamar antes de llegar, pero el peligro siempre llega sin anunciarse. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, pesado, como si hasta el clima supiera que algo estaba por estallar. Desayunamos pan dulce y café. Valeria no probó casi nada, apenas miraba su plato. Me siento rara, papá, susurró, como si estuviera robándote paz. Tú no robas nada, le dije. Te están devolviendo lo que siempre fue tuyo, seguridad. Ella respiró hondo, como si esa palabra la doliera. A las 10:30 recibí una llamada desconocida. Contesté. ¿Usted es el señor Montiel?, preguntó una voz formal. Sí. Le habló de Fiscalía Especializada. La denuncia está avanzando y se solicitarán medidas adicionales. Sentí un leve alivio. Apenas leve. La justicia en México funciona, pero tarde. Y una persona violenta no espera. Ese día Valeria quiso salir un rato. Fuimos a una farmacia porque le dolía la musculatura del brazo. Bajamos, compramos lo necesario y regresamos al coche. Al volver, vi algo que me heló. En el parabrisas había una nota escrita con tinta azul. Te advertí, no lo empeores. Sin firma, pero no hacía falta. Valeria se quedó paralizada. Papá, ¿cuándo la dejaron ahí? Yo lo sabía. En los 6 minutos en que entramos a comprar. 6 minutos bastan para un hombre acostumbrado a controlar. Tomé la nota, la guardé en mi cartera. Esto sirve de prueba, le dije. Ella parecía no escuchar. Se subió al coche, cerró los ojos y respiró como quien intenta no desaparecer. Por la tarde llamé a Nacho. ¿Fuiste tú el que dejó una nota en mi coche? No, respondió rápido, pero ya sé quién la dejó. Dile que no se acerque. Nacho guardó silencio. Él dice que tú provocaste todo. Y yo digo que a tu papá no se le rompe el brazo a nadie por accidente. Solo silencio. A las 5 regresó Roberto, el ex policía, ahora instructor escolar, para revisar cámaras y accesos. Revisó escalones, ventanas laterales, salidas traseras. Si alguien quiere entrar, lo hará, me dijo, pero la diferencia es cómo lo van a recibir. ¿Estás preparado? Siempre. Sus palabras me dieron fuerza, pero no paz. Valeria se encerró en su cuarto. La escuché llorar bajito. No la interrumpí. No se interrumpe a alguien que por fin está dejando salir algo que llevaba escondido. Yo esperé en la sala. Ordené herramientas. Bajé y subí persianas. Limpié sin necesidad. Uno no ordena la casa, uno ordena la mente. A las 9 de la noche, Nacho me volvió a llamar. Él está fuera de control. Dijo que va a acabar esto hoy. No pude detenerlo. Se fue de casa.
¿Dónde está? No sé. No responde. Escuché su respiración agitada. Mi papá no acepta que tu hija ya no está bajo su mando. Eso para él es debilidad. Yo en el fondo ya sabía. La violencia vive en hombres que confunden obediencia con amor. Y él estaba perdiendo su obediencia favorita. No le conté a Valeria esa llamada. ¿Para qué? Para vivir la angustia 2 veces no era necesario. Le preparé un chocolate caliente. Ni siquiera lo probó. Papá, dijo sin mirarme, ¿tú crees que esto va a terminar pronto? Yo respondí con la única verdad honesta. Sí, pero no hoy. Se acostó temprano. Yo quedé despierto, con la luz tenue del pasillo encendida. Revisé la cámara otra vez. Vacía. Calle silenciosa. Y entonces pensé, a veces el día más quieto es el preludio de una tormenta. Y esa tormenta ya venía, porque cuando un hombre violento se sabe debilitado, no ataca de frente. Ataca cuando cree que nadie está mirando. Y nosotros todavía no sabíamos que esa noche iba a ser la última tranquila. Eran casi las 11:50 de la noche. La casa estaba en silencio. Yo no dormía. El sueño tenía miedo de acercarse. Tenía la lámpara de la sala encendida, la cámara del pasillo mostrando el portón en mi celular y la pistola registrada de Roberto sobre la mesa, aunque yo no quería usarla jamás. Valeria dormía en el cuarto de visitas. Respiraba entrecortado, como quien duerme con miedo. Entonces lo escuché. Primero un motor acelerando, luego frenando. Justo frente a mi casa. Me acerqué a la ventana con cautela. No abrí la cortina, apenas la levanté lo mínimo. Ahí estaba. Un sedán verde oscuro, viejo, con placas del Estado de México. Lo reconocí por la abolladura trasera. Era el coche de Fermín. Antes de que pudiera procesarlo, escuché otra puerta cerrarse. Segundos después bajó Nacho. Sí, estaba con su padre. Mi corazón golpeó el pecho. Tocaron el portón. No fuerte, sino despacio, como quien no quiere que el vecino escuche. «Abra, solo queremos hablar», dijo la voz que yo ya conocía demasiado. No respondí. Roberto salió del pasillo, silencioso, como quien ya esperaba ese instante. «¿Va a abrir?», preguntó a media voz. «No», respondí. «Ellos no vienen a hablar». Ahí volvió a sonar. «Pam, pam». «Salga, ella nos debe una explicación», repitió Fermín. Me acerqué a la puerta sin abrir. Hablé desde detrás de la madera. «Ella no debe nada, se acabó». Silencio. Luego ese tono violento y calculado. «Entonces lo arreglamos nosotros». Roberto abrió despacio la ventanilla lateral del portón metálico y habló. «Hay orden de restricción. Retírense. Si no, llamo a la patrulla ahora mismo». Fermín soltó una risa seca. «¿Y tú quién eres? ¿Tu guardaespaldas?» «Soy su cuñado y soy la ley que esta familia no tuvo», respondió Roberto. «Aléjense». Nacho habló. Su voz era distinta, rota. «Papá, vámonos». Pero Fermín no se movió. «No, ella destruyó nuestra familia. Se tiene que hacer responsable». Ahí intervine. «Tú destruiste tu familia el día que levantaste la mano sobre mi hija». Silencio. Entonces escuchamos pasos. Valeria había bajado las escaleras, sus ojos vidriosos, el yeso aún visible. «Ya no tengo nada que hablar contigo, Fermín», dijo con voz firme. Él se acercó al portón, pegó su frente a la reja. «Me debes respeto. Yo te hice mujer de hogar». «No me hiciste mujer, me hiciste esclava», respondió ella. Nacho bajó la cabeza. Fermín dio un paso atrás. Y escuchamos el sonido que nos heló. Cargó un arma. Se escuchó el seguro. Todo se volvió lento. Roberto sacó la suya en automático. «Baja la pistola», dijo con voz controlada. «Ella no sale de aquí sin pagar», contestó Fermín. Valeria gritó. Yo empujé a mi hija hacia atrás. Hubo forcejeo verbal. Entonces, ¡bum! Un disparo. Roberto se movió en el acto. Disparó hacia arriba, no a matar. Nacho cayó al piso cubriéndose la cabeza. El reflejo se iluminó en el metal del portón. Los vecinos encendieron las luces. Se oyeron gritos. ¡Policía! ¡Llamen a la policía! Fermín retrocedió, pero no soltó el arma. Se quedó parado temblando, no de miedo, de rabia frustrada. «Esto no queda así», dijo. «Ya quedó», respondió Roberto. Las sirenas empezaron a escucharse desde la otra calle. Nacho se levantó las manos y gritó.
¡Papá, suelta el arma! ¡Ya perdiste! Fermín se quedó paralizado. No obedeció. No supo obedecer nunca. 2 patrullas llegaron. Luces rojas y azules llenaron la calle. Policías apuntaron. ¡Arma al suelo! ¡Ahora! Finalmente cayó. Metálico. Pesado. Y con ese sonido, no el disparo, supe que se acabó. Valeria lloraba temblando. Yo la abracé. Roberto guardó el arma. La puerta quedó cerrada. Pero nuestra historia estaba a punto de tomar otro rumbo. Cuando las patrullas se fueron y el portón volvió a estar cerrado, todavía eran casi las 3 de la mañana. Nadie durmió. Nadie habló. Nadie respiró realmente. Valeria estaba sentada en el sofá con las manos temblando, con la mirada rígida, como si el sonido de ese disparo no hubiera terminado de apagarse dentro de ella. Y el amanecer llegó sin que el cuerpo descansara. Roberto se quedó en la sala, dormitando sentado, como soldado después de guardia. Yo preparé café. Valeria apenas pudo tomar un sorbo. «Hoy, ¿qué va a pasar?», preguntó sin levantar la cara. «Hoy se formaliza lo que pasó», respondí. «Ya no es palabra contra palabra». Ella siguió mirando la taza. «¿Él de verdad iba a dispararme?». No respondí inmediatamente. A veces responder en segundos destruye más que callar. «No disparó por accidente», le dije. «Disparó porque no pudo controlar más». Valeria se tapó los ojos. A las 9 de la mañana tocaron la puerta. Era un oficial de seguridad pública. Traía un expediente debajo del brazo. «Vengo a recabar declaraciones», informó. Pasamos a la sala. Ya sin miedo, pero con un cansancio profundo, nos pidió repetir la secuencia exacta. Lo hicimos. «¿La agresión anterior también fue física?», preguntó. Valeria no contestó. Yo dije. «Le fracturó el brazo hace casi un mes. Hay radiografías, reporte médico y denuncia presentada». El oficial asentó. «Eso ayuda mucho. Y el arma ya quedó asegurada. El Ministerio Público va a solicitar orden de retención preventiva». Valeria parpadeó lento. «¿Lo van a detener?». «Probablemente hoy», respondió el oficial. Se fue. Y ahí empezó una calma rara. Ni alivio, ni alegría. Solo un cansancio que parecía pesar en la piel. Al mediodía llegó Nacho, pero no venía como esposo, venía como hijo avergonzado. Tenía los ojos hinchados, el cuello rojizo de tanto jalarse la camisa, como quien discute consigo mismo sin ganar. No se acercó. Solo dijo desde el marco de la puerta: «Lo detuvieron». Valeria no se movió. Él siguió. «Está en Fiscalía Regional. El juez dictó medida preventiva mientras investiga el disparo y la violencia previa». Silencio. Ella no lloró, no tembló, no sonrió. Solo cerró los ojos despacio. Nacho tragó saliva. «Valeria, yo no sabía que iba a llegar armado». Ella habló sin mirarlo. «Yo no espero que tú sepas. Yo esperaba que hicieras algo». Él apretó la mandíbula. «No puedo cambiar quién es mi papá». «No quiero que cambies a tu papá», respondió ella. «Solo quería que me defendieras a mí». Esa frase lo partió. Se fue sin poder decir nada más. A las 5 de la tarde llegó un agente ministerial con una carpeta gris. «Con base en testimonios y antecedentes previos», explicó, «ya se solicitó formalmente aislamiento de la víctima. Nadie puede acercarse». Valeria preguntó: «¿Y si él sale?». «Si se acerca se expone a prisión inmediata», respondió. Yo pensé algo que nos dije. A veces la ley llega después, pero cuando llega, no pide permiso. Esa noche Valeria cenó tortillas calientes con queso y frijoles. Nada elaborado, nada bonito, pero comió tranquila. Luego se quedó mirando la pared. «Papá, ¿qué pasó? Hoy dormí por primera vez sin tensión en los hombros. No quiero regresar nunca. Nunca». Yo asentí. «No vas a regresar». Ella respiró, como quien llena los pulmones después de semanas respirando a medias. «¿Y Nacho?», preguntó. «Él tiene que decidir si quiere vivir como su papá o romper el patrón». No dijo nada más. Se fue a dormir. Me quedé solo en la sala. Miré la casa, la mesa, la vieja televisión, la lámpara del pasillo encendida, y entendí algo grande. Yo no salvé a mi hija. Ella se salvó sola.
Yo solo abrí la puerta. Ella fue la que cruzó. Y pensé, cuando una mujer deja una casa donde era obedecida por obligación y llega a una donde no tiene que obedecer a nadie, eso no es fuga, eso es libertad. Y esa libertad recién empezaba. 2 días después de la detención de Fermín, Valeria amaneció diferente. No asustada, no temblorosa, solo silenciosa. Ese silencio no era miedo, era memoria. Y a veces recordar duele más que vivir. Estábamos desayunando café con pan cuando soltó una frase que me atravesó. Papá, ¿y si la culpa también fue mía? Casi tiro la taza. ¿Qué dijiste? Ella respiró hondo. Yo siempre quería que todo estuviera en orden, que nada molestara, que nadie se alterara. Nunca contradije, nunca dije no. ¿Y si eso hizo que él pensara que tenía derecho? Yo dejé el pan. Valeria, la única culpa de una víctima es haber confiado en quien no debía, nada más. Ella no habló, solo bajó la mirada. Papá, ¿crees que algún día pueda querer otra vez? No respondí rápido. Cuando una hija pregunta eso, no pregunta por amor. Pregunta si todavía es capaz de sentirse viva. Claro, le dije, pero no ahora. Primero recupérate de ti misma. Ella asintió. Ese mismo día recibimos citación para comparecer ante el Ministerio Público. Lo acompañé. No dejé que fuera sola. Pasamos en una sala fría, con sillas metálicas y un ventilador que hacía más ruido que aire. El agente revisó papeles, fechas, certificados médicos, testimonios. Luego la miró. «Señora Valeria, ¿mantiene la acusación?» Ella tragó saliva. «Sí». «¿Está consciente de que esto puede finalizar en un proceso penal?» «Sí». «¿Tiene miedo?» Silencio. «Tengo memoria», respondió ella. No supe si sentir orgullo o dolor. El agente asentó. Entonces se continúa procedimiento. Al salir, Valeria se detuvo en el pasillo del juzgado. Me miró. «Papá, siempre pensé que denunciar era para gente conflictiva. Ahora entiendo que denunciar también es poner nombre a la dignidad». Yo le apreté el hombro. La dignidad no se pide, se ejerce. Más tarde recibimos un mensaje inesperado. Era de doña Elvira. «¿Podemos vernos? Quiero hablarle a Valeria». Fuimos. Ella abrió la puerta como quien abre un libro con páginas difíciles. En la mesa había un sobre. «Valeria», dijo, «esto es tuyo». Valeria lo tomó. Dentro había fotografías de su boda, recibos de compras hechas por ella pero que nunca le reconocieron, y una carta del día en que se casó. La carta estaba firmada por doña Elvira. «Si alguna vez necesitas salir, esta casa será tu refugio». Valeria se tapó la boca. «Yo sabía que ese hombre no iba a cambiar», dijo la señora Elvira. «Te di esa carta para que recordaras que siempre hay salida, aunque tardes en verla». Yo observé a Valeria. No lloró, no tembló. Solo guardó la carta y dijo, «Gracias». De regreso la vi mirando por la ventana del coche. No pensaba en el pasado, pensaba en el futuro. «Papá», susurró, «cuando sane, quiero dar clases otra vez, pero no en escuelas grandes. Quiero hacerlo con niños que no tienen quien los lleve a aprender». «Me parece perfecto. Y quiero volver a comer en domingo contigo, con gelatina de fresa, como antes». Yo sonreí. «El domingo aquí te espero». Esa noche, cuando se fue a dormir, revisé su yeso. Ya casi se lo quitaban. La piel alrededor estaba morada, pero ya no era dolor. Era cicatriz transformándose. Y mientras la veía dormir pensé, la vida no se rompe con un golpe. Se rompe cuando uno deja que el golpe determine su valor. Pero ella ya no permitía eso, ya no obedecía, ya no pedía permiso, ya no agachaba la cabeza. Ese brazo roto ya no era símbolo de fragilidad, era acta de libertad. Ese día entendí que mi hija ya no necesitaba que yo la defendiera. Me necesitaba cerca, solo para ver quién era cuando nadie la controlaba. Y eso, para un padre, es la victoria más grande. Y más dolorosa al mismo tiempo. Una semana después de la comparecencia, nos citaron para audiencia inicial. Llegamos temprano, a un edificio gris con pasillos largos donde el eco se mezclaba con murmullos de abogados y papeles arrastrados. Valeria llevaba una camisa sencilla, sin maquillaje, el yeso ya sustituido por una férula. Yo caminaba un paso detrás de ella, no para guiar, sino para sostener la presencia. Cuando anunciaron nuestro nombre, entramos a la sala. Allí, detrás del vidrio, estaba él.
Fermín. Sin su postura altiva, sin su traje caro, sin ese aire de nadie me toca. Solo un hombre derrotado, con la mirada baja y la mandíbula apretada. Valeria se quedó inmóvil. No tembló. Y fue él quien bajó la cabeza primero. El juez pidió silencio. Se revisa el expediente, anunció. Lesiones físicas comprobadas, denuncia previa, intento de agresión con arma de fuego y amenazas directas. Yo respiré hondo. Valeria no movió un músculo. Fermín levantó la mirada apenas unos milímetros. Su abogado habló. Mi cliente lamenta profundamente el incidente. Fue una reacción impulsiva. Nunca hubo intención real de dañar. Valeria dijo sin pedir permiso. Si me hubiera alcanzado, yo no estaría sentada ahora. La sala quedó muda. El juez la observó. ¿Desea agregar algo más, señora Valeria? Ella asintió. Sí. Durante meses normalicé algo que no era normal. Pensé que callar era madurar. Pensé que obedecer era amar. Y hoy entiendo que ningún padre, ningún esposo, ningún hombre tiene derecho a usar el miedo como forma de respeto. Su voz no se quebró. Y ahí supe que ya había sanado. No físicamente, dignamente. El juez habló otra vez. Con los elementos presentados, se otorga suspensión condicional con restricción total de acercamiento y comunicación. Se ordena tratamiento terapéutico obligatorio para el imputado y seguimiento psicológico. Cualquier incumplimiento derivará en sentencia inmediata. Fermín apretó los puños. Era la primera vez que lo veía obedecer. A la ley. Al salir de la sala, Nacho estaba apoyado en la pared del pasillo. No habló, solo miró las baldosas. Se acercó sin levantar el rostro. Mi papá no va a entender nunca, pero yo sí. Valeria murmuró. Muy tarde. Él tragó saliva. Lo sé. La vio directo por primera vez en semanas. Quise proteger la paz, pero confundí paz con silencio. Ella respondió. El silencio nunca es paz. El silencio fue parte de la violencia. Nacho se quedó quieto. Yo no interrumpí. Era su conversación. Era su cierre. Valeria, dijo él, no busco que vuelvas. Solo quiero pedirte que no creas que ese hombre representa lo que soy. Ella respiró profundo. Un hombre se define por lo que calla, Nacho, no por lo que promete. Él se llevó las manos a la cara. No lloró, pero se le quebró el cuerpo. Más tarde, cuando llegamos a casa, ella dejó la carpeta con documentos sobre mi mesa y se quedó mirando una fotografía suya de niña. La tomó, se sentó en el sofá y dijo, «Papá, me quiero divorciar». Yo contesté sin dudar, «Yo te acompaño». No quiero que él venga a decir nada. No quiero discursos, ni esperas, ni negociaciones. Yo quiero cerrar. Se cierra, simple, sin drama, sin miedo. Esa noche cenamos pan tostado con frijoles y queso rallado. Nada especial, pero ella comió tranquila. No miraba puertas, no escuchaba pasos, no esperaba explosiones. Eso, para mí, era la victoria más grande. Antes de ir a dormir entró a mi cuarto, se sentó en mi cama y dijo, «¿Sabes qué siento, papá? Como si estuviera empezando mi vida a los 27, cuando debió empezar desde siempre». Yo solo la abracé. No respondí, porque hay victorias que no necesitan festejo, solo presencia. Y mientras ella dormía, pensé, a veces la libertad llega tarde, pero cuando llega, no pregunta si es buen momento. Simplemente llega, y la vida se acomoda en su lugar correcto. Un domingo después de la audiencia, Valeria despertó temprano. Bajó sin prisa, sin mirar el reloj, sin justificarse. Abrió la ventana de la cocina y dijo, «Huele a mañana nueva, ¿verdad?» Yo ya tenía el sartén calentando aceite. Preparé huevos con jamón y tortillas recién calentadas. Ese olor era hogar. No imposición, no miedo, no deber. Ella sirvió agua de limón en 2 vasos y dijo, «Hace meses que no desayunaba sin sentir que debía pedir permiso». Eso fue suficiente para saber que estábamos del otro lado. Al mediodía salimos al tianguis. Volvimos a caminar por 2 pasillos donde ella compraba plumones cuando era niña. Se detuvo frente al puesto de gelatinas y dijo, «Quiero la de fresa con crema». Le compré 2, una para comer ahí, otra para llevar. Aunque ya no era niña, volvió a tomarla como antes, cucharadita pequeña, sin prisa.
Y en ese gesto se sanó algo que no estaba en el brazo. Se sanó la costumbre de merecer poco. Durante la tarde recibimos un mensaje de Roberto. Ya está la copia del expediente y el seguimiento. Él no puede acercarse. Cualquier cosa, avísenme. Valeria leyó el mensaje y no dio gracias. Solo dijo, me siento protegida. Y ahí entendí algo. La protección real no es físico, es emocional. Es saber que ya no está sola. En la noche organizó una caja con sus cosas. Certificados de sus estudios, fotografías, libros de pedagogía, cuadernos con notas de clases, dibujos hechos por niños durante sus prácticas. Uno estaba firmado. Gracias por enseñarme a leer despacito. Ella lo acarició y dijo, yo quiero regresar a eso. Ese es tu lugar, respondí. Sí, ese es mi lugar. No una cocina donde alguien supervisa cómo corto los tomates. Al día siguiente fuimos a la escuela donde había trabajado antes. La directora la recibió con un abrazo. Pensé que no volverías nunca, dijo. Valeria sonrió, tímida. Yo también lo pensé. La directora la llevó a un salón lleno de dibujos, tapetes de colores, cuentos de animales. Y Valeria soltó el aire, como quien lleva meses respirando solo la mitad del pulmón. Esa tarde se sentó conmigo en el sofá y dijo, papá, tengo miedo. ¿De qué? De volver a creer en alguien equivocado. Yo respondí, el error no fue creer. El error fue quedarte donde no te querían libre. Ella lo pensó. Yo no quiero volver a ser obediente, susurró. No vuelvas. No naciste para obedecer. Naciste para elegir. Ella asintió. Más tarde, Nacho llamó. No para pedir que volviera. No para negociar. No para justificar. Solo dijo. Hice una declaración complementaria. Reconocí que nunca te defendí y que te dejé sola. Perdón porque te hice vivir así. Ella escuchó. No lloró. No se quebró. Solo dijo, gracias por reconocerlo. Pero ya no es conmigo donde tienes que repararlo. Es contigo mismo. Él entendió. Colgó sin pedir más. Esa noche cenamos tacos dorados de papa. Yo lavé los platos. Ella secó. Y en un momento, sin pensarlo, empezó a cantar bajito una canción que cantaba de niña. Y ahí lo supe. El dolor dejó de ser casa. El miedo dejó de ser horario impuesto. La vergüenza dejó de ser obediencia. Cuando se fue a su cuarto dijo, papá, el domingo que viene quiero invitar a varios niños de la colonia a leer conmigo. Quiero empezar algo chiquito, pero mío. Yo respondí, lo que nace propio, crece fuerte. Ella sonrió, cerró la puerta, y pensé, mi hija volvió a su vida. No la vida que le dieron, sino la que quiso desde el principio. Y cuando un hijo vuelve a sí mismo, el padre por fin descansa. Pasaron 3 semanas desde la audiencia. La casa había recuperado su sonido más antiguo. Pasos tranquilos, puertas que se cierran sin sobresaltos, música suave mientras cae la tarde. Valeria ya no llevaba férula. El hueso soldó bien. Pero lo verdaderamente importante no era el brazo, era la mirada. Ya no era mirada de defensa, era mirada de inicio. Un sábado ella llegó con una caja mediana. Papá, necesito que me acompañes a cerrar esto. Abrí la caja. Adentro estaban su vestido de boda, el juego de platos que compró a pagos, un álbum incompleto y 3 cartas que jamás entregó. No me preguntó mi opinión, solo dijo, hoy cierro mi casa vieja. Fuimos al juzgado civil. Llevó firmados los papeles de divorcio voluntario. No buscó nada, no pidió nada, no reclamó nada. Solo dejó asentado que ya no pertenecía ahí. ¿Quieres decir algo?, preguntó la licenciada. Valeria respondió, sí, quiero dejar escrito que ya no me da miedo vivir sola. Yo la miré, y fue la primera vez que la vi adulta sin sombra ajena. Después pasamos por su antigua casa a recoger lo último. Ignacio abrió la puerta. La vio tranquila, sin tensión, sin rencor. Él dijo, tengo terapia de manejo de ira ahora. Lo necesitaba hace años. Perdón por aprender tarde. Ella asintió. Perdonarte no cambia nada, pero sí libera un peso. Ignacio no intentó detenerla, no pidió volver, solo dijo, ojalá alguien te mire como siempre debiste haber sido mirada. Valeria no lloró, le deseó suerte y se fue.
Cierre perfecto. Sin ruido. Sin dramatismo. Sin cadenas. Regresamos a casa y esa noche rompió las cartas no enviadas, guardó los documentos y dejó el vestido en una bolsa para donación. Mientras hacía todo eso, sonrió. No sonrisa de alivio, sonrisa de elección. «Papá», dijo, «quiero que la próxima semana hagamos birria, como antes, pero ahora quiero invitar a los niños con los que voy a leer los sábados». «Se hace», respondí. En la tarde llegó doña Elvira. Traía pan dulce envuelto. «Solo vine a ver que esté bien», dijo. Valeria respondió. «Estoy bien, mejor de lo que estuve nunca». La señora se fue con paz en los ojos. Quizá esa mujer también fue libre ese día. A las 8 Valeria salió a la banqueta. 3 niños se acercaron con libretas. Ella se sentó, enseñó a leer, les corrigió vocales. Ellos rieron, y ella rió también. Mientras tanto yo me senté en la silla fuera del portón a verla, no por cuidarla, por verla volver a sí misma. Antes de irse a dormir me dijo, «Papá, ya no tengo miedo. No tengo miedo de que alguien se enoje. No tengo miedo de equivocarme. No tengo miedo de hablar. Y no tengo miedo de vivir sola». Yo respondí, «Eso es vivir». Ella se acercó, me abrazó fuerte y dijo, «Gracias por tener la puerta abierta». Y yo pensé, la puerta no estaba abierta. Ella la abrió desde adentro. Esa noche dormimos con la casa ligera, sin alerta, sin sobresaltos, sin amenazas, solo presente. Y cuando la vida llega al presente, todo empieza de verdad. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu comentario. ¿En qué momento tú también dijiste, ya no tengo miedo? Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y acompáñanos en las próximas historias donde la dignidad siempre encuentra camino.